Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase la vamos a dedicar a trabajar la cuestión de la autoridad pedagógica, particularmente en relación al trabajo de los equipos de orientación escolar, a la tarea de la orientación en educación y a la posibilidad de pensar junto con la cuestión de la autoridad qué implica hacer escuela hoy. Es más, yo les diría que cuando nos dedicamos a pensar lo que hoy se denomina desde diversas voces y análisis la crisis de autoridad, hay algo que se vincula muy fuertemente entre una crisis de autoridad y una crisis de la educación en sí misma, y probablemente de la escuela como un dispositivo que le hace lugar a esa educación. Por lo tanto, lo que yo les voy a proponer es que articulemos, que vinculemos muy fuertemente esta idea de hacer escuela y el ejercicio de autoridad que hoy requiere esa escuela contemporánea. Sabemos que la escuela de hoy lo que nos demanda es otras formas de vincularnos, modos democráticos de construir espacios, de hacer circular la palabra, de reconocer a los sujetos que estamos allí, que somos todos, todas sujetos de derecho, los chicos incluidos, los chicos, las chicas, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Desde no hace muchos años, 2006, tenemos una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que ellos y ellas son sujetos de derecho, que tienen la posibilidad de hacer escuchar su palabra, de construir una palabra propia, de ser escuchados a la hora de configurar los distintos espacios en los que los acompañamos y formamos. Y eso implica necesariamente pensar otros modos de ejercicio de autoridad. Yo les diría que en los últimos años entrar a una escuela, a una sala de profesores, conversar con una maestra, con un equipo directivo, muchas veces para quienes trabajamos en la orientación educativa, conlleva escuchar un cierto malestar en relación al propio lugar. ¿Qué lugar tenemos hoy las docentes? Es que ese lugar ya no tiene, no supone, no se sostiene en la misma autoridad que se sostenía en otros momentos históricos. Si hoy es posible que una madre, que un padre vengan a cuestionarnos o que los chicos y las chicas supongan que pueden poner en duda o interrogar lo que nosotros proponemos, es que esto implica necesariamente que hemos perdido autoridad. Y por otro lado, también me pregunto, ¿qué tipo de autoridad nos reclaman muchas veces a quienes ejercemos la tarea de orientación escolar desde la psicología, la psicopedagogía, la pedagogía o el trabajo social? ¿Hay ahí una autoridad necesariamente asociada al saber que ejercemos? ¿Y cómo pensarla hoy? ¿Es suficiente con que nos digan ustedes qué saben en términos de las subjetividades contemporáneas, de lo que implica hoy ese hacer escuela, ejerzan su autoridad para decirnos qué hacer? Bueno, todo eso que está, entiendo, continuamente interrogado y problematizado por las situaciones que vivimos continuamente, nos demandan detenernos a pensar, por un lado, la cuestión de la autoridad y también cuál es el lugar que quienes orientamos a docentes, directivos, supervisores y demás lugares claves del sistema educativo, nos tengamos que repreguntar. ¿Qué quiere decir tener autoridad? ¿Es posible educar sin autoridad? Hay algo de esa relación de autoridad que, por un lado, lleva a algunos a decir, volvamos a la autoridad de antes. Retornemos a aquella autoridad que influía o generaba un comportamiento obediente en el otro y un orden que
pensábamos indiscutido. Del otro lado, una posición, yo les diría, inversa. Ya está, no es posible hablar hoy de autoridad. No existen más esos lugares de autoridad, dirían algunos. Creo que estas dos posiciones extremas, por un lado, intentar recuperar la autoridad de otro tiempo y por el otro, renegar de esta posibilidad y por lo tanto derribar toda posibilidad de autoridad, no conllevan una manera interesante y enriquecedora de pensar ni la escuela ni la orientación educativa. Por lo tanto, lo que les voy a proponer es que pensemos una tercera posibilidad. No se trataría de desarticular los lugares de autoridad o de eliminar las diferencias de posición, ¿no? Básicamente un lugar de autoridad es un posicionamiento diferente al de otros que la reciben. No se trataría de eliminar esa configuración en sí misma, sino de reinventarla. ¿Y por qué? Porque los lugares de autoridad, lejos de contradecir los contextos democráticos, los sostienen, los construyen, los habilitan, definen condiciones, marcan la cancha, podríamos decir, en términos futbolísticos. A mí me gusta habitualmente pensar con imágenes, entonces por eso les voy a proponer que vayamos a algunas de esas imágenes. Una de ellas es la de René Magritte, que es un pintor surrealista, cuya obra es muy conocida, pero particularmente me voy a detener en La clarividencia, de 1936. Una imagen que de algún modo nos sorprende, interrumpe ese pensamiento automático, habitual, que no se detiene a pensar que hay algo ahí que no encaja, ¿no? Que no está de acuerdo a lo que esperaríamos que esté. Bueno, algo de esta interrupción que hace el pintor surrealista me interesa que hagamos con el concepto de autoridad. Interrumpamos lo que sabemos, detengamos lo automático de pensar que quien tiene autoridad es aquel que manda para que otro obedezca. Entonces, la imagen nos va a permitir pensar que ahí hay algo paradojal, que aloja un pensamiento paradojal que es muy similar al pensamiento que estamos proponiendo en términos de cuestionarnos o interrogarnos qué implica ejercer autoridad. Fíjense, cuando trabajamos con esta imagen, habitualmente docentes, directivos, trabajadores de la educación, etcétera, lo que dicen es: esta imagen nos habla de libertad, de proyecto, de transformación, de lo que la educación implica, de lo que podemos hacer los docentes, las docentes, con aquellos y aquellas que trabajamos. Sin embargo, ante estos significantes y significados tan interesantes, podemos hacernos una pregunta. ¿La imagen de Magritte no genera también una incomodidad? ¿No genera un interrogante acerca de, pero, a ver, este pintor, ¿cómo sabe que de ese huevo necesariamente va a salir esa paloma o ese pájaro? ¿No podría ser que de ese huevo emerja otro animal, un objeto? No sé, imaginemos, el arte permite imaginar múltiples y diferentes respuestas. Hay algo entonces de paradojal en esta imagen que nos trae resonancias de libertad, pero a la vez de determinismo en la trayectoria de un sujeto o en la identificación que proponemos para él o para ella. Entonces, hay ahí también algo de paradojal de ese concepto de autoridad que, por un lado, propone que sin la mirada, sin la propuesta de un adulto o un docente que interpela a quien está haciéndose, todavía no es un huevo, se está construyendo,
Sin esa mirada no habría un despliegue, una trayectoria, una transformación, un otro que está por venir. Pero si esa mirada es excesivamente atrapante o determinante de la identidad que ese sujeto tendrá que construir, entonces la paradoja nos pone por delante un interrogante, ¿no? ¿Cuál es ese lugar de autoridad? ¿Es de producción, de habilitación o es de límite y de prohibición? Una psicoanalista, Piero Lanier, en su libro La violencia de la interpretación, dice algo muy interesante. Ella va a los orígenes del sujeto y dice, en primer lugar, no hay un sujeto en los orígenes, ese se constituye y, como sabemos, el psicoanálisis define que la constitución subjetiva se produce a partir de un otro y que es ese otro el que va a ofrecer esos primeros materiales con los cuales constituirse. Piero Lanier dice entonces que hay una violencia primaria, que es la de justamente recibir un nombre y un lugar, un espacio en donde constituirse el sujeto. Sin esa violencia primaria no habría sujeto. Ahora bien, sobre esa violencia primaria, dice Lanier, se sube, se cuela muchas veces una violencia secundaria, que es innecesaria. Mientras la primera es necesaria para constituir subjetividad, la secundaria no lo es. Traspasa los límites de lo que esa subjetividad puede incluir en su propia conformación. Ahí les diría entonces que es interesante detenernos a pensar que el concepto de autoridad pedagógica conlleva algo de esta paradoja de la que estamos hablando, que no sería resoluble. No podríamos decir, en definitiva, cuál es esa línea divisoria, tajante, entre una violencia primaria y una violencia secundaria, pero sí estar atentos, atentas a esa paradojal posición que demanda la constitución de un otro y todo proceso educativo.